Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia que el día de hoy nos recibe y nos van a ver en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que estén, en estas emisiones de las entrevistas que hacemos en Detona desde hace ya un buen tiempo. El día de hoy tengo el gusto de recibir a nuestro querido amigo Emilio Álvarez y Casa, al cual le doy la bienvenida a este programa. Muchas gracias, Emilio, bienvenido. Raúl, qué gusto saludarte, fuerte abrazo. Ahora sí que, Igualmente, como decías, buenos días, tardes, noches, según nos vean, ¿no? así es, así es. Bueno, vamos a entrar directamente con el tema. Tú sigues siendo parte importante del Frente Amplio Nacional y tengo entendido que traen ahí una serie de eventos. ¿Nos podrías platicar brevemente nada más del objetivo y después entramos a otros temas? Claro que sí. Eh, Como parte del Frente Cívico Nacional, esta plataforma ciudadana de muy distintos componentes, gente con participación ciudadana, con orígenes ciudadanos y gente con antecedentes de participación político-electoral. Y el frente se constituyó en noviembre del 21, justo para coadyuvar a una gran coalición ciudadana. Eso hicimos de cara al proceso 24 y hemos decidido, a partir del diagnóstico país que vemos, un diagnóstico preocupante, un diagnóstico de una deriva autoritaria, de una elección con un fraude estructural que llevó a no solo a Claudia Sheinbaum al poder, sino de una especie de arrebato, de un golpe de Estado legislativo, una sobrerepresentación espuria, porque el pueblo de México no les dio el permiso ni el voto para la modificación de la Constitución como lo están haciendo, y luego el fenómeno de la reforma judicial y otras más. Hemos decidido dar la batalla, distintos liderazgos entre los que se encuentran Guadalupe Acosta Naranjo, José Antonio Crespo, Macario Esquetino, Leonardo Valdés, Cecilia Soto, Rosario Guerra, Beatriz Pajés y un servidor, gente como Amado Avendaño, eh, preguntarnos eh, qué es lo que hacemos, qué tenemos que hacer ante este contexto. Hay mucha gente, Raúl, que se pregunta, ¿y ahora qué hacemos ante este escenario de deriva autoritaria? Nos reunimos el 6 de julio, después de las elecciones, y construimos una comisión de consulta para ver si la respuesta a esa pregunta es hacer una nueva fuerza política. No nos gusta la palabra partido, no nos acerca, no da confianza, pero sí creemos que hay que hacer una nueva fuerza política ciudadana que permita participar por la disputa del poder. Estamos en ese proceso. Vamos a tener una reunión nacional el 23 de noviembre, el segundo encuentro nacional ciudadano, y para ese fin estamos recorriendo el país para intentar hacer una reunión donde haya 10 personas por distrito, son 300 distritos, y entonces podamos plantearnos si tomamos o no tomamos un tren que pasa cada 6 años, Raúl. Cada 6 años la ley permite construir nuevas fuerzas políticas. Si no tomamos este tren, pues tendremos que esperarnos hasta el 2031. O en su caso, subirnos a algunos de los trenes que ya existen. Y entonces viene la segunda pregunta. Si estuviéramos el 2027 y la posibilidad de votar por oposición son PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, si sentimos que esas expresiones nos representan o nos sentimos cómodos con esas. Yo entiendo, respeto, valoro a quien así lo considere, pero después del proceso 24 debo decirte que yo tengo una lectura crítica de esas representaciones, Raúl. No, no me gustó cómo no le abrieron la puerta a la sociedad civil, no me gustó cómo se dio pues el trabajo, el acompañamiento, más bien diría el no acompañamiento a una figura como Xóchitl Gálvez, pero sobre todo este fenómeno de representación de causas. Eh,
De manera que yo en lo personal soy de las personas que va a contestar esa consulta sobre la pertinencia de sí avanzar en ese esfuerzo. Pero bueno, es una pregunta que nos tenemos que responder en colectivo, querido Raúl, y para eso voy a estar en Monterrey este viernes y sábado, en particular el sábado. Nos vamos a ver a las 12 del día en el Museo Metropolitano de Monterrey, lo que se conoce como el antiguo Palacio Municipal, Así es. en Ignacio Zaragoza y Corregidor, ahí en el centro de Monterrey, pues para darnos cita, platicar y sobre todo ver qué hacemos ante lo que está pasando en la destrucción del país, querido Raúl. Pues eso me da pie precisamente para preguntarte sobre lo que está sucediendo con la reforma al Poder Judicial. Y creo que ya ha sido ventilado en diversos foros, unos a favor de la reforma del Poder Judicial tal cual está planteada, otros en contra, eh, y con ciertos, no con ciertos, sino con acreditaciones jurídicas defendiendo unas y otras posturas. Sin embargo, desde que anuncié que te iba yo a invitar para una entrevista, yo siempre invito a mi audiencia para que me manden preguntas, inquietudes sobre lo que se va a plantear durante este evento. Y fíjate que, curiosamente, la mayor parte de la gente, por no decirte toda, les preocupa lo siguiente, Emilio. Tú lo dijiste hace rato y lo voy a tratar de interpretar y ampliar un poquito. Es evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y sus aliados van a hacer lo que quieran porque tienen el poder que les otorgó el pueblo a través de la boleta electoral del 2 de junio. Y no van a respetar la ley ni la constitución, la van a interpretar a su modo. Están usando el poder por el poder para hacer un cambio de régimen político. Varios jueces y magistrados han emitido sus opiniones e inclusive han dado amparos y se está en proceso dentro del Poder Judicial el análisis de las eh, eh, cuestiones constitucionales, que posiblemente en los próximos días sabremos cuál es el pleno de la Corte lo que va a decidir. Pero, y concretamente lo que sucedió el jueves para mí es el mejor botón de muestra. La juez Nancy Juárez de Coatzacoalcos, juez federal, por cierto, de Coatzacoalcos, Veracruz, emite una sanción en la que ordena a la presidenta para bajar del diario oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial y la presidencia dice, no la voy a bajar porque la juez no tiene ninguna atribución para hacerlo. Y el jurídico la va a demandar ante la judicatura. Y dice todavía, ya sabemos que la judicatura trabaja a favor de ellos y no del pueblo, pero nosotros tenemos que hacerlo. Bueno, ese es el mejor botón de muestra de lo que vamos a vivir. Y la pregunta concreta, mi querido Emilio, es, ¿hay en realidad ya visos o realidades de una confrontación entre los poderes en donde la Constitución no va a ser respetada? No hay visos, hay realidades. Ya estamos en una Quito la franca, palabra visos. estamos en una franca crisis constitucional. Vamos hacia una ruptura del orden constitucional que puede llevarnos a un escenario sin precedente en México. Y eso tendrá enormes implicaciones para nuestra vida política, nuestra vida social, nuestra vida económica. Que el Poder Ejecutivo determine cuándo se cumple o no una ley, porque está o no de acuerdo, cuándo se cumple o no una resolución judicial, que sus
correligionarios en el Congreso de la Unión digan eso y llamen al Instituto Electoral a desacatar, es una ruptura muy grave de nuestras reglas de convivencia. Eh, Tú puedes estar o no de acuerdo con lo que determine un juez, Raúl, pero hay reglas para combatir cuando tú estás en desacuerdo. Si esas reglas no se siguen, entonces en realidad lo que estamos viendo es un abuso de poder y un ejercicio de la fuerza del poder. Que Sheinbaum nos diga al inicio de su gobierno que ella no va a cumplir una resolución de una jueza porque cree ella que la jueza no tiene facultades, implica tres cosas. La primera es la ruptura de la burbuja del beneficio de la duda. Hay quienes decían, no, hombre, vamos a darle beneficio de la duda. Se acaba la duda. Ya no hay duda, Raúl. No hay duda de que este gobierno hará lo que considere y no el respeto a la ley. La segunda es que todos aquellos ciudadanos, empresarios, inversionistas, mexicanos o no, que crean que el espacio de la justicia y las instituciones es el espacio para dirimir diferencias, eso se acabó. La única ley vigente es la que quiera el grupo gobernante. Y lo tercero es que quien no esté de acuerdo con eso va a ser amenazado. La amenaza a la jueza es un mensaje tipo crimen organizado, donde dejan letreros para amenazar por que se tenga de tal o cual conducta. Y es muy delicado porque nos dejan entonces sin herramientas legales para la defensa. Nos dejan sin instrumentos en lo que hoy consideramos democracia y nos meten de lleno a la república bananera, de donde no hay más criterio que el poder diga. Que la presidencia diga que no va a cumplir es muy grave. Que lo quiera mandar al legislativo, hoy medio corrige para dar su opinión, pues es parte de ese desacato. Que la presidencia se mueva en el terreno del desacato es una mala noticia para todos, Raúl, porque si a la presidencia no le gusta la resolución de la jueza, lo que tiene que hacer es cumplirla y combatirla, y se combate con las instancias y los medios que la ley prevé para eso. Entonces uno va con una instancia superior, que es un tribunal colegiado, y combate la resolución de la jueza. Y si no le gusta la decisión del tribunal, uno puede apelar a la Suprema Corte para pedir que atraiga el tema. Estamos en el tiempo y el momento de la revisión de la reforma, yo le llamaría perjudicial, para que los instrumentos de control constitucional, bien controversias, bien acciones, bien amparos, funcionen. No es letra en piedra. La Constitución prevé tiempos y formas para revisar lo que se aprueba. Negar eso es tanto como negarnos derechos. Y lo que estamos viendo es un atropello constante y simultáneo. Y la pregunta entonces, ¿qué hacemos para defendernos? Y por eso creemos que una de las respuestas es organizarnos para esto que viene, Raúl. Ok. Eh, Creo que valdría la pena analizar un poco y oír tu opinión, Emilio, de los posibles escenarios que se van a presentar. Y déjame plantearlo desde un punto de vista a lo mejor micro, pero es para que la gente lo pueda entender. La juez Juárez, Nancy Juárez de Coatzacoalcos, Veracruz, ya dio una orden a la presidencia de la República y al director general del Diario Oficial de la Federación para que bajen
la publicación de la reforma al Poder Judicial y ya dijeron que no lo van a hacer. Ya ahí hay un desacato. Tengo entendido que tienen que pasar un cierto periodo de tiempo para que se cumpla con el desacato. No sé si ya se cumplió, pero hipotéticamente hablando, al momento que no se cumpla, tengo entendido también que la jueza tendrá que decirle al Ministerio Público que tiene que ejercer una serie de acciones fundamentando la ley, etcétera, 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 para que sea castigado, en este caso, la presidencia y el director general del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué sucede en caso de que el Ministerio Público no atienda esta indicación de la juez? Hoy en la mañana, hoy que hablamos, hoy es día lunes 21, decía Sheinbaum que no había sido notificada y estableció un ligero matiz al decir que si era notificada y la consejera jurídica le iba a preguntar al Congreso si debía o no obedecer a la jueza. Es un ejercicio demagógico porque ya Monreal llama a línea a no cumplir las suspensiones y como Morena tiene la mayoría, pues le van a decir, hombre, claro que no cumple. Entonces el desacato se hace mayor, la ruptura se hace mayor. En este caso, si el Ministerio Público no actúa, tiene que ir al superior jerárquico, al coordinador del Ministerio Público, que es el fiscal. Y si eso no pasa, entonces nos vamos al terreno de la denuncia política, que es el juicio político. Como Morena tiene control del Congreso y como Morena tiene una ascendencia particular en la Fiscalía, el escenario tendencial, el escenario probable es que el Ministerio Público no vaya a actuar. Incluso puede recibir la denuncia y dejarla en el congelador y decir, estamos investigando, pero que no pase nada. Si eso sucede, lo que estamos teniendo entonces es el broche de oro para decir, no solo cumplo la ley cuando yo quiero, sino que además tengo la garantía de la impunidad de que no me pasará nada por no cumplirla. Y entonces uno se pregunta, ¿con qué autoridad moral nos llaman a pagar impuestos? ¿Con qué autoridad nos llaman a cumplir la ley? ¿O entonces la ley solo se aplica en la oposición? ¿O la ley solo se aplica en los empresarios que no están alineados con la 4T? ¿O la ley solo se aplica para los periodistas que no aplauden? ¿O para quién se aplica la ley? Entonces, imagínate el escenario tan absurdo de que quieren hacer una reforma judicial sin apego a cumplir la ley, lo que en realidad es el sinsentido, o sea, nos meten de lleno en una república bananera, Raúl. O sea, ¿con qué autoridad nos hablan de ley, de constituciones, de cumplimiento? En realidad nos están llevando derecho a un régimen totalitario. Eh, Muy bien. Cerrando esta parte, el Ministerio Público simple y sencillamente guarda en el cajón de los recuerdos la petición o la orden de la jueza y pues sabrá Dios cuántos años pasará para ello. Pero el resultado ya lo estamos viendo, ¿verdad? O lo estamos suponiendo. Emilio, ¿qué pasa si en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en los próximos días el ministro González Alcántara eh, hace la propuesta al Pleno de que sí pueden revisar la reforma al Poder Judicial? Y no me quiero ahorita meter a los artículos constitucionales para no confundir a la gente, pero lo va a acreditar y lo aprueban con la mayoría de 8 votos a favor contra 3 en contra de quienes ya sabemos. Eh, por supuesto, la respuesta va a ser la misma, que no tiene facultades el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para detener esta reforma al Poder Judicial.
pues es evidente que esto se agravaría todavía más, muchísimo más. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que pudiera haber ya alguna confrontación así directa del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Poder Ejecutivo? Sí, se ha manifestado de inicio un problema muy fuerte porque el solo hecho de que la Corte anunciara que iba a revisar tuvo de parte del oficialismo una respuesta de que se trataba de un golpe de Estado. Ahí está la vocera de Morena en la Corte, que es Lenia Batres, que funciona como jefa de grupo de un bloque de tres, donde está una ministra plagista y está otra que se reivindica como militante de Morena o fundadora de Morena, cuando en el Senado de la República nos dijo que ya había renunciado a Morena. Me refiero a Loreta Ortiz. Cuando ella se postuló, dijo, no, 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 yo ya renuncié a Morena y ahora se reivindica en mítines políticos como fundadora. Ese bloque ya enseñó los dientes y blandió la espada. Amenazó a los demás 8, diciendo que era un golpe de Estado. Juan Luis González Alcántara, con mucha inteligencia, dijo, oigan, en 2014, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Ernestina Godoy pidieron que se revisara una reforma constitucional, la constitucionalidad de una reforma, y nadie los acusó de golpistas. Arturo Saldívar escribió su tesis de licenciatura del amparo como vía eficaz contra las reformas constitucionales y nadie lo llamó golpista. Están en una tesitura de querer imponer una visión de país a como dé lugar. Y eso es un escenario muy, muy, muy tremendo. Porque entonces, si esa es la lógica, ¿qué instrumento le dejas para combatir los abusos de poder? Esa es la confirmación para los inversionistas extranjeros e internacionales o nacionales que no hay respeto a la ley más que la que el gobierno quiera. ¿De qué sirve hacer grandes inversiones en México si el día de mañana la presidencia decide cambiar criterio y te quita todo lo que invertiste? Claro. Eso puede tener una enorme repercusión para el México que viene, por eso te decía en lo político y en lo económico y en lo social. Nos pone una antesala pues de lo que le llaman la anomia, ¿no? Ya no hay reglas más que el poder bruto y duro en un contexto donde el crimen organizado cada vez controla más territorio, mi estimado Raúl. Eh, Definitivamente, creo que el escenario que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos meses es cada vez más complicado y por tratar de ser caballeroso, va a ser más sinuoso. Yo creo que va a estar más complicado que sinuoso, Más. más sinuoso que complicado. Pero bueno, eh, evidentemente todo esto nos va a llevar también a otro escenario, Emilio. En noviembre, si mal no recuerdo, el juez precisamente González Alcántara termina su ciclo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Luis María Aguilar. perdón, Luis María Aguilar, y tendrá que nombrarse un nuevo juez, que seguramente será, perdón, un nuevo ministro de la Corte, que seguramente será a modo de Morena. Y esto podría también traer sus consecuencias, ¿no lo crees? Mira, han hecho las cosas tan mal, lo han hecho con, no con aquella parte del cuerpo en el que nos ponemos zapatos, sino con aquella parte del cuerpo con la cual nos sentamos. Eh, bueno, fuera que fuera con la parte del cuerpo donde nos ponemos zapatos. No, ahora la Corte ya está teniendo que discutir eh, cuál es la vigencia de la Constitución de la reforma, porque establecieron que las decisiones
Ah, Pueden tomar por 6 ministros, no por 8. sí, sí es cierto. Y entonces, como no establecieron un debido régimen transitorio de cuándo sí, cuándo, porque han hecho las cosas tan mal que, vamos, en las propias reformas que hicieron hay artículos repetidos, hay fechas contradictorias de cuándo entra en vigor y cuándo no, hay una diferencia de 2 años de cuándo dura la presidencia de la Corte, cuándo no, o sea, mira, soy amable y si digo que lo hicieron con las patas. ¿Ah? Entonces hoy la Corte está discutiendo, va a discutir cuándo entra en vigor el criterio de la mayoría. Eh, Porque dicen que es de aplicación inmediata la reforma y no hicieron un transitorio para explicar que las resoluciones de inconstitucionalidad se tienen que tomar por 6, no por 8. Entonces puede ser el caso que aplique ya. Cuello, O sea, es el mundo se pegaron un balazo en el pie solitos. sí. Luis María Aguilar sale el 30 de noviembre. Efectivamente, el mecanismo que tenemos en una disposición constitucional es que es un modelo presidencialista y la presidencia tiene hegemonía en el nombramiento de los ministros. Qué lástima que en su momento PRI y PAN no lo cambiaron, PRI, PAN y PRD. Esa potestad se le debió haber quedado al Senado, pero no es así. La presidencia propone una terna, si la rechaza el Senado en primera vez, la presidencia propone una segunda terna, si el Senado rechaza, entonces la presidencia designa. Así entró Lenia Batres, Así es. porque se suponía que no iba a haber ninguna presidencia que se atreviera a rechazar al Senado. Y bueno, ahí están los resultados. No se previó que llegaran a los niveles de troglodismo que hoy tenemos. Y pueden nombrar un cuarto si la interpretación de la Corte es que solo eso es vigente en términos de que sean 8 personas del Pleno que decidan, Sí, llamamos supermayoría, pues entonces ya no hay manera de detener las decisiones de Morena en la Cámara. Si la decisión de la Corte es que es de 6, pues sí hay manera. Pero si de por sí están diciendo que 8 ministros no pueden resolver, porque el pueblo y toda esta demagogia barata que emplean, pues la verdad de las cosas es que lo que estamos pasando es como adentrarnos en el mar de la ruptura constitucional. sí. Y para eso no hay precedentes, mi querido Raúl. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Cuáles serán los alcances de esa ruptura? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que la fórmula de gobierno tiene las dos Ls, la legalidad y la legitimidad. Tenemos una legitimidad quebrantada por una mayoría espuria en la Cámara de Diputados. No es cierto que el pueblo de México les haya dado esa votación. Tuvieron 54%, importante y significativo, pero no les dio 2/3 partes. Entonces ahí hay una mayoría espuria. La legitimidad está quebrantada. Y si van a quebrantar la legalidad de esa manera, entramos ya a los escenarios de la absoluta ingobernabilidad o el terreno de quién sabe qué va a pasar. Por eso es importante la certeza jurídica y me parece que, como decía el Financial Times, pues qué difícil que eso esté pasando en un país de América del Norte y que como pasan cosas como en Rusia. Eso es muy, muy, muy crítico, estimado Raúl. Eh, Emilio, me vino a la mente algo que en alguna ocasión comenté contigo cuando estuviste aquí en Monterrey, si mal no recuerdo, sobre lo que es la ética en la política. Y por lo visto, pues volvemos a lo mismo. No existe la ética en la política. No existe, simple y sencillamente lo que existe es la ambición del poder por el poder y a eso hemos llegado. Entonces, me gustó mucho lo que platicabas al inicio de esta intervención, que el bono de la duda o la posibilidad de la duda, pues ya se acabó. Ya se acabó. El beneficio, Entonces, ya no hay duda. ¿Cuál ya no hay beneficio si no duda, hay duda? así es. Pero a esto hay que sumarle también de alguna forma de quienes aspiran a que hubiera ética en la política
y pues tampoco la hay. No, mira, porque además se paran en el escenario público como si tuvieran autoridad moral. Se paran desde la superioridad, se paran desde la legitimidad del triunfo y de el correcto sentido de la historia. ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo que están haciendo es devorar su historia y su lucha, si lo que están haciendo es traicionando sus ideales por un vil y vulgar ejercicio de poder desmedido. Lo que estamos viendo en tiempo real es una descomposición de la corrupción de un movimiento social que llega al poder. Lo que estamos viendo es la derrota ética de un proyecto político como el de Morena. Lo que estamos viendo es el sinsentido de la ética cuando gobiernan y consiguen mayorías por cualquier medio y eso lo pretenden legitimar. Lo que estamos viendo es la perversión y la putrefacción de un movimiento social que en su afán desmedido de poder está cometiendo cualquier tipo de acciones. Es muy preocupante el momento que vive México. Y yo por eso les digo, el beneficio de la duda, pues ¿cuál duda? O sea, si tú puedes acompañar un proyecto político está bien, pero no me vengas a decir a mí que le estás dando un beneficio porque hay duda. No, 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 ya no hay duda. O sea, Sheinbaum dice que no va a dialogar con la oposición, dice que no va a dialogar con la Corte, dice que no va a atender a los jueces. Bueno, entonces, ¿cuál duda? Si alguien todavía duda, me parece que eso es más producto del autoengaño que de la realidad. Es decir, tampoco vamos a entrar en la racionalidad, sino al contrario, va a ser un gobierno manejado por la irracionalidad. Y vamos a tener que prepararnos como cuando uno se prepara para el invierno. Entender que van a ser tiempos difíciles, entender que vamos a tener que hacer resistencias civiles pacíficas, entender que vamos a tener que denunciar a este régimen opresor totalitario, que vamos a tener que estar en el ámbito interno y en el ámbito externo, señalando una disputa, como lo hemos hecho muchos tiempos antes, pasamos años luchando contra el autoritarismo y lo vamos a tener que hacer nuevamente porque lo que está en juego son nuestras libertades y derechos. Lo que está en juego es nuestro país y para nuestros hijos. Y por supuesto que no lo veo ni fácil ni sencillo, pero tampoco es fácil y sencillo quedarse de brazos cruzados viendo cómo destruyen al país. No vale, no vale quedarse con los brazos cruzados. No, no vale, no vale. Por lo menos esa no es opción para mí e invito a que no lo sea. Y de eso es lo que vamos a platicar este próximo sábado a las 12 ahí en el Museo Metropolitano de Monterrey. Es muy importante justo que nos demos cita, quienes no queremos la resignación como lugar de vida. Ahí te saludaré con mucho gusto, mi querido Emilio, Me va a encantar, amigos y porque amigas de Monterrey, ahí nos vemos este sábado a las 12, sábado 26 de octubre a las 12. Nos vamos a ver ahí con la querida gente regia. que debo de decirte también una cosa, ¿verdad? Nos ven en muchas partes del país, ¿eh? Bueno, pues En eh, muchas. qué In- bueno, qué bueno, qué bueno. De tono Inclusive, está muy presente. déjame presumirte, hace escasamente 2, 3 semanas, nuestra plataforma de Detona rebasó los 15 millones de vistas en la plataforma. Maravilla, maravilla. Bueno, pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes para que sepan dónde vamos a estar. Vamos, en Twitter estamos en @FCN, Frente Cívico Nacional, FCN-MX, y a mí me pueden encontrar en @Emilio Álvarez I, de manera que pues nos podamos ver en otras ocasiones. El sábado en la tarde vamos a estar en Saltillo y el domingo a mediodía vamos a estar en Torreón. Vamos a aprovechar para visitar esa bonita región del norte de la República. Pues me dará mucho gusto de nuevo verte y aprecio el tiempo y la generosidad con la que has hecho esta entrevista, porque realmente era muy importante escucharte y ver que pues no son buenas noticias, pero pues tenemos que compartirlas y tenemos que actuar. No hay de Hay que otra, actuar. no Hay hay que de otra. actuar. No es opción quedarnos en nuestra casa lamiendo las heridas. No es opción viendo cómo destruyen el país y por lo menos no levantar la voz ante eso. No es opción rendirse.
no es opción defender nuestros derechos y nuestras libertades. Y ahí estaremos, querido Raúl. Muchas gracias, al contrario, a ti te agradezco, como siempre, tu generosidad. Al contrario, y le recuerdo a la querida audiencia, y por supuesto lo comparto contigo, Detona es una plataforma diseñada con una fuente muy importante, que es la defensa de los derechos humanos constitucionales de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. No nos vamos a detener. Ya tenemos una presencia a nivel nacional y la seguiremos construyendo con el apoyo, la ayuda y la participación de ustedes, como es el caso de Emilio Álvarez y Casa. Fuerte abrazo. Abrazo, querido Raúl. Nos vemos. Nos vemos.